Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente y una disculpa, tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya lo resolvimos. Vamos a continuar con esta charla, el rumor y los procesos de opinión pública en tiempos de crisis. Nuevamente me presento, soy la maestra Mónica García Abraham e imparto clases aquí en la Universidad Latina de América. Les quiero aclarar también que, esta charla surge precisamente porque yo doy una materia que se llama Comunicación Política y Opinión Pública. Y a raíz de esta materia, parte de los contenidos que vamos a tratar en esta charla son precisamente contenidos que vemos en la materia que les acabo de comentar. Y de ahí fue que surgió la idea de trabajar con este tema. Continuamos. Y voy a retomar un poquito los objetivos, tanto el general como los particulares de esta charla. El general es precisamente que conozcan el papel que juega el rumor en los procesos de opinión pública, y los particulares, tenemos que saber primero que nada qué es un proceso de opinión pública de manera muy rápida, muy breve, dado que es un tema que requiere de más tiempo y de mayor profundización. Y por otro lado, también necesitamos conocer qué es un rumor, definir qué es un rumor y cómo reconocerlo. El tercer objetivo sería dimensionar el impacto social, que esto es lo que más nos preocupa, ¿no? En materia de comunicación social, el impacto social de los rumores en situaciones contingentes. Y por último, y no menos importante, al contrario, es que nosotros como ciudadanos cobremos conciencia de nuestra responsabilidad en el manejo de información, principalmente en momentos como los que estamos viviendo. Y ya habíamos trabajado un poquito esto de la introducción. Yo les había mencionado que, como todos sabemos, México ha atravesado por distintos momentos críticos a lo largo de su historia y entre esos momentos críticos vamos a contar con enfrentamientos armados, revueltas sociales, crisis económicas y políticas que a veces dan lugar a los dos primeros, desastres naturales como el que tuvimos en septiembre de 2017 con los terremotos, pandemias como la que estamos viviendo en estos momentos. Y en todos estos momentos el manejo de información es clave. ¿Para qué? Para poder trabajar el control de la situación. Y yo quiero retomar esta parte de la información y aterrizarla en lo que es la comunicación social. Y de manera muy breve, ¿qué es la comunicación social? Pues no es otra cosa que la comunicación que se gesta entre las autoridades de un país, en este caso las esferas más altas que tienen la toma de decisiones en materia de regulación social, de orden social, que tiene toda esa comunicación con la sociedad, que son estas esferas del gobierno, o instituciones, puede ser la Marina, las Fuerzas Armadas, cualquiera que éstas sean, instituciones de salud, instituciones que tienen un papel fundamental en la regulación social, y la sociedad civil, por supuesto. Y ¿para qué ha sido fundamental el manejo de la información en materia de comunicación social? Una, para resolver de manera oportuna y efectiva precisamente las crisis. Dos, para controlar la reacción de la sociedad civil. Tres, para coordinar todas las acciones que le van a hacer frente a este tipo de situaciones. Cuatro, para la reorganización de la sociedad civil una vez que ya se ha dado la contingencia, y para evitar el caos que se puede traducir en crisis humanitaria o en un estallido social, como ya ha pasado en otros países. A mí me viene a la mente el recuerdo de aquel terremoto de Haití, que causó incluso un éxodo masivo de los haitianos hacia otros países, que le provocó muchos problemas a sus vecinos, que incluso aquí en México recibimos a mucha de esta gente que venía de Haití, desplazada por la situación que se generó a raíz de un mal manejo de una situación de contingencia. Y para el manejo óptimo de la información es importante que identifiquemos todos y cada uno de los elementos que puedan dañar la fidelidad y confiabilidad de esta. Nuevamente hablando de comunicación social, en esta diapositiva les puse un pequeño esquemita, que es un esquema muy básico de comunicación. Cuando trabajamos con comunicación, nosotros trabajamos con un distinto tipo de esquemas,
que nos dan cuenta de los modelos de comunicación. En este caso, que están viendo es muy sencillo, pero que yo quiero que pongan atención sobre todo en la parte que dice ruido, ¿sí? Porque es en esa parte donde va a entrar esto que conocemos como rumor. Y pues bueno, para explicar todo esto, me voy a ir a un ejemplo, un caso de la vida real, que es una noticia que aconteció, bueno, trascendió a nivel nacional, pero aconteció aquí en Michoacán, en el mes de mayo. Y vamos a revisar un poquito la noticia, porque de ahí voy a ir jalando elementos para explicarles un poquito esta cuestión de el proceso de opinión pública y el rumor. Dice, por falsos rumores, pobladores de Zitácuaro, Michoacán, impiden sanitizar la zona. Desde aquí ya se está hablando de falsos rumores. Bueno, en general el rumor suele tener elementos de falsedad, ¿sí? Ya al momento que no es una información tal cual, una información de una fuente fidedigna, una información que se origina en la fuente misma, sino que ya va avanzando de boca en boca, ya estamos hablando de falsedad, ¿sí? Entonces, eso de decir rumores falsos, pues bueno, ya es un poquito iterativo. Por medios de folletos se corrió el falso rumor de que policías ingresarían en la madrugada a las comunidades del municipio para fumigar y además contaminar los pozos de agua. Entonces, aquí ya viene el elemento, contaminar los pozos de agua y policías, no personal de salud, sino policías. Y eso ya le va a empezar a provocar ruido a la gente, ¿sí? Un ruido psicológico. Una comunidad en Zitácuaro, Michoacán, bloqueó los accesos a la ciudad para impedir que las autoridades sanitizaran la zona, y es que por medio de folletos se corrió el falso rumor que policías ingresarían en la madrugada a las comunidades del municipio para fumigar y además contaminar los pozos de agua con coronavirus. Bueno, ahí tenemos un elemento más. Lo que provocó el enojo de los pobladores, que además dudan de la existencia del mismo. Ese es otro factor más. Los pobladores aseguran que días atrás ingresaron a sanitizar algunas viviendas y estos dejaron un olor extraño en las comunidades. Fíjense, olor extraño, ¿sí? Todas estas palabras ya conllevan un elemento que tiene que ver con interpretación. Por su parte, el alcalde de Zitácuaro, Hugo Hernández, intentó tranquilizar a la gente. Esta información tuvo su origen en el Estado de México, ha venido creciendo y hoy nos contamina esta zona oriente, lo han contextualizado al grado de radicalizarlo. Esta información es totalmente falsa, comentó Hugo Hernández a través de su cuenta de Facebook. Pese al mensaje del alcalde, los comuneros montaron guardias toda la noche y la mañana de este martes. Volvieron a realizar los bloqueos para exigir la presencia de las autoridades. El rumor siguió creciendo y se esparció en otras regiones del estado. A San Felipe de los Herreros, en Charapan, acudió el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera, para dialogar, pero los pobladores exigían hablar con el gobernador Silvano Aureoles. Por otra parte, el gobierno estatal lamentó que haya personas sin escrúpulos que difundan este tipo de rumores, mientras que el Comité Estatal de Seguridad en Salud suspendió temporalmente los servicios de 27 unidades en los municipios de Zitácuaro, Tuxpan y Ciudad Hidalgo para evitar poner en riesgo al personal de salud. Si se fijan, al final de la nota vienen las consecuencias. Ahorita lo vamos a trabajar nuevamente. Ok, entonces con la finalización, les digo, vamos a tomar esta nota como ejemplo y ahí vamos trabajando, ¿sí? Entonces vamos a partir de lo siguiente. Primero, ¿qué es un proceso de opinión pública? Y segundo, ¿qué es lo que entendemos por rumor? Ok, la opinión pública es un concepto muy viejo que data desde la época de los romanos, ¿sí? De la polis romana, de la República Romana, desde ahí data este concepto de opinión pública. Es un concepto muy viejo, pero al mismo tiempo es un concepto, a pesar de la antigüedad que tiene, sigue siendo un concepto muy ambiguo. Nosotros lo vamos a aterrizar aquí en algunos pasos que vamos a ver más adelante. Es un fenómeno social también muy complejo que va a transitar por procesos de formación que no siempre van a ser iguales porque estamos hablando de personas, o sea, quien va a dar lugar a este tipo de fenómenos son varios factores, pero entre ellos, aparte de la información, son las personas mismas.
Y entonces, como hablamos de seres humanos, el ser humano es muy complejo. Puede haber varios procesos o formas en las que se genera la opinión pública, o sea, no hay una sola. Nosotros vamos a ver un esquemita que es más o menos los pasos o las etapas que suelen darse. No siempre es igual, pero son más o menos las etapas. Lo vamos a contemplar la opinión pública como si fuera un proceso, porque en cierta medida es un proceso, ¿sí? Y es un proceso fundamental en materia de comunicación social. Ok. Estas etapas yo les había mencionado, son básicas, no siempre se van a dar de la misma manera, pero en la mayoría de los fenómenos los investigadores han identificado estas. En el caso de Rivadeneira Prada, él nos da, bueno, estas 10 etapas y las vamos a ver utilizando el ejemplo que les di. Disposición general o clima comunicativo sería la primera etapa. Bueno, hablamos de clima comunicativo cuando en una zona, puede ser una pequeña zona o todo el mundo, como en este caso el asunto de la pandemia se ha dado a nivel global, podríamos hablar de que el clima comunicativo está presente en todo el mundo, o sea, se está dando en todo el mundo. O sea, el mundo entero está muy sensible a cualquier información que tenga que ver con la pandemia. Y entonces, cuando estamos hablando de esto, decimos que hay clima comunicativo, cuando hay sensibilidad, cuando hay disposición de la gente por el tipo de tema. 2, información a través de medios tecnificados y no tecnificados. En este caso, medios tecnificados entendemos radio, televisión, cine, cualquier medio electrónico. Estamos hablando también de internet, obviamente, también de redes sociales. No tecnificados son todas las comunicaciones que tenemos cara a cara, es decir, con amigos, con familiares, con gente del trabajo, etcétera. Y bueno, en el caso de esta comunidad de Zitácuaro, ¿sí? Estamos hablando de que había disposición general, había clima comunicativo por la situación de la pandemia, ¿sí? Que ellos se han estado informando a través de distintos medios de comunicación. Y entre estos medios les llegaron unos folletitos que hablaban de la situación por la cual se originó el conflicto. 3, intercambio de puntos de vista entre los miembros del grupo social. Bueno, obviamente les empiezan a llegar los folletos y empiezan a intercambiar información entre ellos. A lo mejor no todos tuvieron acceso a los folletos, pero aquellos que tuvieron acceso empezaron a replicar la información entre sus familiares, entre sus conocidos, etcétera, etcétera. Siguiente. 4, problematización del hecho. ¿Qué nos afecta y por qué? ¿Cuál es su importancia? En pequeñas comunidades estos procesos se dan de una manera más rápida, ¿sí? Entre los mismos pobladores de la comunidad o miembros, por ejemplo, de una colonia, de un fraccionamiento, ¿sí? ¿Por qué nos está afectando esto? Ojo, tenemos miedo, que ese es un factor muy importante a considerar. Yo les mencionaba al momento que leímos la nota, la parte del temor, la parte del miedo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que está matando gente, por eso es importante, por eso nos interesa, por eso vamos a hablar de ello. Confrontación de puntos de vista. La gente de la comunidad, claro, tenía miedo y entonces empiezan a hablar de la situación. A ver, van a venir personas, probablemente sean policías, no confiamos en los policías porque aquí en México ya la palabra policía connota ciertos significados, quién sabe qué nos van a traer, etcétera, ¿sí? Entonces empiezan a comunicarse entre ellos. Otros que pudieran adoptar otra postura de no, o sea, a lo mejor es bueno que saniticen porque eso va a evitar que nos infectemos. 6, propuestas de solución o alternativas a las variantes del problema, ¿sí? Aquí podemos encontrar que va a haber gente que va a estar en contra de que llegue personal de gobierno a sanitizar y gente que va a estar a favor. Y que tienen que empezar a ver cuáles son las medidas que ellos van a tomar como población, como comunidad. Van a debatir en torno a estas propuestas porque algunos pueden decir, no, sí, vamos a darles acceso o a lo mejor nada más en estas colonias o no estamos de acuerdo y entonces no los vamos a dejar pasar. Se va a debatir, van a llegar a acuerdos más o menos compartidos. Entre el punto 8 y el punto 9 es donde empiezan a surgir los líderes de opinión.
que generalmente es gente que tiene mayor credibilidad en la comunidad, puede ser un sacerdote, puede ser un profesor, puede ser el líder de comuneros, qué sé yo. Estimulación del consenso para la acción y acuerdos más o menos compartidos. Bueno, aquí va a haber líderes que a lo mejor si ya los acuerdos van hacia el lado de impedir que entre el personal de salud a sanitizar, va a haber todavía gente que no va a estar de acuerdo y que va a decir, no, es que sí queremos que vengan a sanitizar, o a mí sí me interesa que vengan a sanitizar mi casa, ¿sí? Y entonces los líderes de opinión van a tratar de convencerlos y decir, no, pues es que pues, es toda la comunidad y pues piénsalo, porque a lo mejor lo que nos van a traer es un virus que nos va a contaminar los pozos y que entonces nos vamos a morir todos, y nuevamente trabajando sobre esta cuestión del miedo. Número 10, difusión o etapa 10 es difusión del criterio finalmente admitido para la mente colectiva. Supongamos que la mayoría logró convencer a la minoría. Y entonces adoptaron una postura que fue la de impedir que pasaran las camionetas que iban a sanitizar. Bueno, entre los puntos B, que es información a través de medios de comunicación o de modo interpersonal, y el C, que es estos intercambios de puntos de vista, es muy probable que se genere el rumor, ¿sí? Y que entonces el proceso de formación de opinión pública se convierta en una reacción multitudinaria, violenta, veloz y generalmente es emocional. Si ustedes se fijan, bueno, aquí les llegó primero por folletos, ya venía la información a manera de rumor. Y entonces, con todos los intercambios de información de aquellos que tuvieron acceso a los panfletos o a los folletos, se va a dimensionar el rumor. Y entonces, la información que ellos van a tener va a ser una información alterada, que va a dar lugar a esta reacción que fue violenta porque ellos estaban armados, porque estaban poniendo en peligro la vida del personal de salud, porque ya era una situación de mucho temor por parte de ellos, de que no querían que llegaran a sanitizarlos por miedo a que los fueran a contaminar con el virus. Ok, ¿qué es un rumor? Bueno, la RAE nos dice que el rumor es un ruido apagado, suave, monótono y continuo, pero también nos dice que es un ruido confuso de voces y que es una voz que corre entre el público, ¿sí? Cuando estamos hablando de un ruido confuso de voces, nos remitimos nuevamente a la diapositiva en donde veíamos el esquemita, no es necesario que la volvamos a ver, pero bueno, recuerden un poquito que ahí venía, en el esquema venía la palabra ruido, ¿sí? Entonces, el ruido va a impedir que todos los esfuerzos por parte del gobierno federal o del gobierno municipal o del gobierno estatal se vayan a la basura, así literalmente. ¿Por qué? Porque entonces va a poder más en situaciones de mucho miedo el rumor que la información fidedigna, porque además las personas solemos informarnos más en medios no formales que en este otro tipo de medios, porque nos da flojera, porque no sabemos cómo hacerlo, por un montón de factores. Pero nos es más sencillo y es más fácil que obtengamos la mayoría de las informaciones de boca en boca o a partir de las redes sociales. Y entonces va a ser un ruido confuso de voces porque de repente, por eso nos sentimos con esta incertidumbre, de repente no sabemos en dónde estamos parados, de repente pareciera que el virus no existe cuando sí existe, ¿sí? Y de repente la gente, bueno, entra en este tipo de situaciones porque hay demasiada información y no es capaz el ser humano de alguna manera de poder discernir entre toda esa información, ni siquiera de poder digerir la cantidad de información que nos llega. Según Rivadeneira Prada, podemos identificar un rumor cuando un dato o conjunto de datos circula bajo esta fórmula. ¿Se dice qué o dicen qué? Es que a mí me dijeron. Ok, ¿quién te dijo? Pues no sé, es que por ahí andan diciendo, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos esta formulita, estamos hablando de rumores. Y todos los días, o casi todos los días nos enfrentamos a este tipo de comunicaciones, a este tipo de informaciones, ¿sí? Se dice que me dijeron que parece que, ¿sí? Andan diciendo que, bueno, todos esos son rumores,
Ajá, ¿por qué? Porque no hay una fuente identificable, no se sabe de dónde salió la información, no podemos llegar a un punto en donde digamos, pues es que fue el secretario de Gobernación, es que fue el secretario de Salud o el subsecretario de Salud, o es que fue el presidente de la República, o es que fue no, ¿sí? Sino que un investigador reconocido que está haciendo varios estudios en torno a el virus, etcétera, etcétera. No. La información nos llega de esa manera. Y además va a tener muy alta velocidad de propagación al transmitirse de boca en boca, y más ahora con el uso de los dispositivos móviles y con las redes sociales, la información se corre como reguero de pólvora. Pero además se va desvirtuando en el camino. Motivaciones para que se produzca el rumor. Bueno, nosotros hablábamos del miedo. Según Allport y Postman, la motivación del rumor puede ser cualquier motivación humana. El miedo, la mayoría de las veces, casi siempre cuando estamos hablando de rumores, suele intervenir el factor miedo. Porque los seres humanos, desde que existimos sobre la faz de la Tierra, estamos predispuestos a esta cuestión, a este factor, al factor miedo, ¿sí? Por una cuestión bien simple que tiene que ver con nuestra supervivencia, ¿ok? Bueno, para que un rumor circule necesita ser de importancia para alguien. En el caso de la pandemia es de importancia para todos, en estos momentos. Difusión del rumor, se da de boca en boca, se va transformando en el tránsito de una persona a otra, ahora les mencionaba yo en las redes sociales, se transforma por esta parte es muy importante, ¿sí? Se va a transformar por la interpretación del significado atribuido al contenido del rumor. En la noticia pudimos identificar por ahí varios elementos, ¿sí? Que tienen que ver precisamente con cómo la gente interpreta. Había uno que tiene que ver con que decía que en una de las colonias ya habían sanitizado algunas casas y que la gente decía que había un olor extraño. Bueno, claro que va a haber un olor extraño, sí, están utilizando sanitizantes, no van a tener el mismo olor al que están acostumbrados las personas, es un olor extraño. Pero ojo, la palabra olor extraño, si yo la difundo con alguien más, digo, vinieron a sanitizar mi casa y quedó un olor extraño, y yo se lo digo tal cual a otra persona, esa persona lo va a reinterpretar, ¿sí? Porque olor extraño, la palabrita extraño le va a sonar a malo, a raro, lo va a asociar con otro tipo de cosas, y entonces ahí se va haciendo una cadenita de asociaciones hasta que llegamos a huele raro, entonces es malo, entonces hay un virus ahí, ¿sí? Hay algo que me va a provocar daño a mí. Bueno, entonces el fenómeno de la significación es también sumamente complejo. Fenómeno conocido vulgarmente como teléfono descompuesto, es en lo que se va constituyendo esto del rumor, ¿sí? Al transformar los significados lo vamos transformando también en algo que conocemos vulgarmente como teléfono descompuesto. Y bueno, el rumor como formador de opinión pública. Sí, el rumor forma opinión pública, ya lo vimos en este caso de Zitácuaro, ¿sí? Formó opinión pública un rumor al grado tal que los pobladores impidieron que se sanitizara, pero además el rumor se fue corriendo a otras comunidades, no nada más de Zitácuaro, sino de otras partes de Michoacán. Por lo tanto, todo el dinero invertido en la cuestión de la sanitización, en el personal de salud, en los vehículos, etcétera, etcétera, es dinero que a lo mejor está ahí parado, a lo mejor va a tener una salida, no lo sabemos, pero de momento el tiempo también es un factor importante porque en tiempo también se pierde dinero y se pierden otras cosas. Y aparte la oportunidad de hacerle frente al virus, que es la más importante. Rivadeneira Prada afirma que no son raros los casos en los que medios de comunicación han dado acogido un rumor, convirtiéndolo en noticia. Ahí tenemos el caso de Frida Sofía, el terremoto del 19 de septiembre del 2017, en donde los mismos medios de comunicación, que nos resulta increíble, pero ya vemos que no lo es, que también pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieren obtener más rating por N cosas. Es que a veces medios de comunicación que son vistos por muchas personas a nivel nacional o a nivel internacional suelen acoger rumores.
Ajá. El caso de Frida Sofía, un poquito de memoria, si ustedes recuerdan, en el terremoto de 2019 en el colegio Rebsamen, se dice o se decía, ahí viene la formulita de rumor, que había una niña atrapada entre los escombros que probablemente tendría entre 7 y 12 años y que respondía al nombre de Frida Sofía, que algunas personas ya habían hablado con ella, incluyendo rescatistas, dieron versiones ante los medios de comunicación, incluso gente de la Marina, y fue un caso muy sonado que tuvo al pueblo de México pegado a los televisores, pegado a los medios de comunicación aproximadamente un día y medio, ¿sí? Pero además tuvo todos los esfuerzos de rescate concentrados en esa zona del colegio Rebsamen, cuando había en otras partes de México situaciones muy difíciles, en Oaxaca también con el terremoto que había ocurrido entre el 7 y el 8 de septiembre, y que los esfuerzos no estaban llegando, que la ayuda no estaba llegando. ¿Por qué? Porque a veces, por falsos rumores, la ayuda se concentraba solamente en algunos lugares que a lo mejor no lo necesitaban. Frida Sofía nunca estuvo ahí, no existía, ¿sí? Era una persona que no existía, y sin embargo todos estuvimos ahí, ¿sí? Rescatistas, gente, máquinas, un montón de recursos, personal de Marina. Entonces es increíble que pase esto, pero sucede, ya lo vimos, ya lo vivimos. En este sentido, el rumor puede considerarse como un fuerte formador de opinión pública, más de las veces con resultados lamentables. Lamentables cuando suele haber linchamientos o cuando suele haber pérdidas de dinero, pérdidas de recursos, etcétera, etcétera. Y bueno, parte de los ejemplos es este que yo les mencioné, del caso de Frida Sofía, el otro es el que ya vimos, y un último caso sería el de Catepec, con la pandemia también. Si ustedes recuerdan, bueno, en el caso de Catepec, tuvo que ver con un hospital allí en Ecatepec, donde se corrió el rumor de que el personal de salud estaba matando a las personas. Y lo empezaron a correr algunos familiares de las personas que estaban falleciendo en este hospital. No todos los enfermos estaban, no todos los muertos, perdón, habían sido por causa del COVID. Sin embargo, bueno, de repente se empezó a decir que sí era el COVID, que no era el COVID, que empezó a haber una serie de informaciones muy extrañas que pusieron muy nerviosos a los familiares. Unos familiares pasaron el rumor a otros y la gente se empezó a molestar, pero también a angustiar mucho, porque eran sus familiares los que estaban ahí y porque no tenían certeza de qué era lo que estaba ocurriendo en el hospital, al grado tal que se descontroló todo y la gente empezó a atacar al personal de salud, y fue una situación muy difícil. No llegaron a situaciones lamentables como pérdidas humanas, que ocurre esto muchas veces con los linchamientos, pero eso implicó que nuevamente entráramos en esta situación de una falta de seguridad para el personal de salud, pero también falta de certidumbre para la gente que ingresa a sus familiares en una institución, como por ejemplo un hospital. Y pues bueno, con esto vamos a concluir esta charla. En conclusión, tenemos que, para evitar un proceso de opinión pública basado en el rumor y que ésta pueda ocasionar o agravar una situación contingente como la que ya tenemos, es muy importante que ustedes revisen sus fuentes de información, que se den un tiempo para hacerlo. Yo sé que a veces no nos gusta, pensamos que no tenemos tiempo, etcétera, pero sí es importante que verifiquemos y contrastemos los datos, que seamos responsables con el manejo de información. Esto quiere decir que yo, como ciudadano responsable, no propago rumores. Y por último, que compartamos solo información útil de fuentes serias y confiables, en donde se manejen evidencias y datos duros con un alto soporte argumentativo. ¿Sí? Vamos a recordar que en momentos contingentes se genera una importante cantidad de información, pero que además la gente está muy sensible, ¿sí? Y que ocurren también fenómenos psicológicos que ponen a las personas en ese tipo de situaciones, y que por lo tanto nuestra responsabilidad tiene que ser aprender a discernir sobre la información que recibimos, es decir, educarnos para la recepción y para la emisión de datos. Y pues muchas gracias por su atención, les dejo ahí las fuentes de consulta, y para terminar los quiero invitar a la siguiente charla,
que lleva por título Imagen Pública y Comunicación Política en Épocas de Crisis, que, bueno, de alguna manera un poquito de la mano con esta charla que les acabo de dar. Y la charla le imparte el doctor Aurelio Mora Peñalosa, quien es asistente académico de Rectoría de la Universidad Latina de América. No se pierdan esta charla en un live class a través de Facebook el próximo lunes 3 de agosto a las 16 horas. Y muchas gracias, nos vemos, gracias por su asistencia.